¡Uy! ¡No se ve nada! ¡Enciéndete! Hola amigos, soy Bombilla y mi apellido LED. Como veis, me acabo de encender y esto ha sido gracias a una fuerza de la naturaleza llamada electricidad. La electricidad no es un invento, sino un maravilloso descubrimiento. Como no os quiero aburrir, no voy a contaros todos los acontecimientos que han hecho posible contar hoy en día con electricidad, pero sí que os mencionaré los personajes y descubrimientos que he seleccionado para acercaros más al mundo de la electricidad. ¿Me acompañáis en este viaje electrizante? Hace muchos años, en la prehistoria, no contaban con electricidad y en vez de cocinas o calefacciones utilizaban el fuego, tanto para cazar y cocinar como para calentarse. Además, antes no había televisiones, ordenadores ni móviles como tenéis todos vosotros. Se entretenían con otras cosas. Ahora os voy a contar la historia de Tales de Miletus. En el año 600 a.C., Tales fue el primero en conocer el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Un día frotó una piedra de ámbar contra su túnica, y todas las plumas que estaban a su alrededor se acercaron a él. Pero no fue hasta el 300 a.C. cuando el filósofo griego Theophrastus dejó constancia en un escrito sobre el primer estudio científico de la electricidad. También habréis oído hablar sobre Benjamin Franklin. Varios científicos del siglo XVIII investigaron y experimentaron para descubrir algo sobre lo que hoy en día llamamos electricidad. Sin embargo, fue Benjamin Franklin quien fue capaz de llegar a la conclusión de que existían cargas positivas y negativas, y que la electricidad flotaba entre ellas. Además, creía que los rayos eran una forma de electricidad. Corría el año 1752 cuando un buen día, Benjamin Franklin decidió sacar a volar su cometa un día de tormenta para demostrar que los rayos eran una forma de energía. Al salir de casa, observó su llave metálica y la ató a la cuerda de la cometa. El metal es un buen conductor eléctrico, es decir, tiene baja resistencia eléctrica, y por ello, el rayo se siente atraído por él. La electricidad pasó a través de la tormenta rápidamente, la llave la condujo y le dio un choque. A Benjamin no le ocurrió nada, aunque se llevó un buen susto, pero se sintió motivado para seguir trabajando acerca de la electricidad. ¿Y conocéis a Alessandro Volta? Con tan solo 18 años ya había descubierto por su cuenta y de forma experimental algunos de los secretos de la electricidad. Al principio comenzó investigando fenómenos eléctricos que se dan en la atmósfera. En 1800, Volta ideó un procedimiento que sería muy importante para la historia de la electricidad. Se trataba de una pila hecha con discos de plata y discos de zinc, colocados de forma alterna y separados por discos de cartón mojados en salmuera, es decir, agua salada. Esta pila se conoce como pila voltaica y fue la madre de las modernas baterías. Producía una salida de corriente eléctrica cuando el extremo superior y el inferior de la pila se unían mediante un cable. Con esta pila se pudo lograr por primera vez una salida constante de corriente eléctrica. Este nombre sí que os tiene que sonar. Thomas Alva Edison. Fue un inventor realmente sorprendente. Uno de los inventos que patentó fue la bombilla incandescente, una bombilla incandescente de filamento de carbono que se pudiera vender en los mercados y fuera viable su venta. La principal ventaja de la bombilla de Edison frente a la de su rival más próximo y futuro socio, Joseph Swan, que había patentado una bombilla un año antes, fue que Edison había conseguido crear un vacío total, con lo que daba una vida de 40 horas a la bombilla frente a las 13 horas que duraba la bombilla de Swan. Sin embargo, el filamento era frágil, así que Edison intentó con bambú quemado y dio resultado. Ahora os voy a presentar una serie de curiosidades. Gracias al descubrimiento de la electricidad, hoy en día contamos con innumerables aparatos electrónicos y en muchas ocasiones imprescindibles en nuestra vida, marcadores de la historia. ¡Rin, rin! En principio, la idea de Alexander Graham Bell era construir un aparato que fuera capaz de imitar la voz humana. Sin embargo, los resultados de sus experimentos concluyeron en 1876 con la invención del teléfono. ¡Oh! Y en 1960, Theodor Maiman inventa el láser, empleado hoy en día en los aparatos electrónicos, desde los escáneres de los supermercados hasta los reproductores de discos compactos. Oye, ¿sabéis que hay una bombilla que lleva años encendida? Es el miembro de mi familia más longevo. ¡Qué vieja! Así es, y esta bombilla se encuentra en la ciudad estadounidense de Livermore, en el estado de California.
Lleva funcionando desde el año 1901, cuando fue colocada en una estación local de bomberos. El secreto es un filamento de carbono aislado por una esfera de vidrio y sin nada de oxígeno dentro. Además, consume poquísimo. Como sé que os encantan los animales, os diré que también existe la electricidad dentro del mundo animal. No rayes a las rayas, porque estos animalitos, las rayas, son capaces de generar corrientes eléctricas que consiguen aturdir e incluso matar a sus víctimas. Luego pasan unos días hasta que adquieren de nuevo la capacidad para otra descarga eléctrica intensa. ¿Y los tiburones? ¡Qué miedo! Disponen de sensores eléctricos que pueden detectar los pulsos eléctricos generados por la actividad muscular de peces que hay a su alrededor. De esta manera pueden cazar incluso en completa oscuridad. ¿Sabéis por qué las luciérnagas brillan tanto? Como si me hubieran comido. Lo consiguen mediante una reacción química en la que interviene el oxígeno que toman del aire y una sustancia existente en las luciérnagas llamada luciferina. A este fenómeno se le llama bioluminiscencia y se da también en otros animales, medusas, peces, calamares y otros insectos. Y hay muchísimos ejemplos más que vemos cada día. Estamos rodeados de electricidad. ¿Para qué sirven los molinos de viento y paneles solares que podéis ver en carreteras o campos? Mediante la energía que se recoge del aire o del sol, se produce electricidad. Todo tiene un porqué. ¿Os habéis preguntado por qué mi apellido LED? Soy una bombilla que consume un 80% menos que las bombillas antiguas. No emito calor. Mucha de la energía que consumo, mi comida, la transformo en luz, mientras que otras bombillas, como mis primas, halógenas o de incandescencia, transforman su comida en calor. Además, soy menos contaminante y me reciclo mejor. No tengo mercurio, muy contaminante, como mis primas fluorescentes. Y vivo muchísimo, alrededor de 50.000 horas. He tenido que ver morir a mis primas incandescentes, que tan solo tienen 2.000 horas de vida. Espero que me tengáis presente en vuestras casas. Os aseguro que alumbraré vuestro camino y cuidaré mucho a nuestro planeta.